Bienvenidos a Tras las Historias. Hoy conoceremos a Mateo, un hombre que parecía tener todo bajo control, pero en realidad cargaba heridas y un vacío que nada podía llenar. Lo que no sabía es que estaba por iniciar un camino inesperado hacia la transformación. ¿Podrá una vida rota encontrar esperanza? Mateo no acostumbraba madrugar los sábados. Era su único día para dormir hasta tarde, olvidar el estrés del trabajo y distraerse con cualquier cosa. Pero esa mañana, el teléfono sonó con insistencia. Al principio pensó en ignorarlo, pero la pantalla mostraba un nombre que no veía desde hacía mucho tiempo: Clara. ¿Qué querrá ahora?, murmuró, todavía con la voz adormilada. Respondió con fastidio: ¿sí? La voz al otro lado estaba quebrada, con un llanto contenido que inmediatamente lo puso en alerta. Mateo, es mamá. Está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral. El corazón de Mateo se detuvo por un instante. Sintió un golpe seco en el pecho. ¿Qué?, balbuceó. Clara continuó: ven cuanto antes. No sé cuánto tiempo le queda. La llamada se cortó y, por primera vez en mucho tiempo, Mateo se encontró paralizado. Llegó al hospital con pasos acelerados, como si una urgencia invisible lo empujara. En la sala de espera vio a Clara, de pie, con los brazos cruzados y los ojos enrojecidos. No se abrazaron. No se dijeron palabras de consuelo. El aire estaba cargado de recuerdos amargos. Entre ellos había un muro de años, discusiones por la herencia de la casa de la abuela, reproches por no ayudar lo suficiente a su madre, heridas acumuladas que nunca cicatrizaron. Pensé que no vendrías, dijo Clara, con tono frío. Es mi madre, respondió Mateo, tratando de sonar firme, aunque por dentro temblaba. Entraron a la habitación. La madre yacía inconsciente, con los ojos cerrados y el rostro pálido. Tubos y máquinas emitían sonidos que daban una extraña sensación de fragilidad. Mateo se acercó a la cama. Al verla, una oleada de recuerdos lo golpeó: los almuerzos sencillos que ella preparaba, las noches de desvelo ayudándolo con la tarea, los abrazos cálidos cuando era niño. De pronto, lo invadió una culpa que no esperaba. ¿Cuántas veces había evitado verla solo por orgullo? Se sentó junto a ella y tomó su mano fría. Nunca se había considerado un hombre sentimental, pero allí estaba, con los ojos nublados por lágrimas que no quería derramar. Perdóname, mamá, susurró casi sin voz. No estuve cuando debí estar. Clara, que escuchaba desde la puerta, bufó con amargura. Siempre lo mismo, Mateo. Promesas vacías. Llegas tarde a todo. Él se giró con furia. ¿Y tú qué? ¿Acaso no tienes rencor? ¿No dijiste que ya no querías saber nada de mí? Clara bajó la mirada, sin responder. El silencio se extendió incómodo. Esa noche, Mateo se quedó en la sala de emergencias esperando noticias. Estaba agotado, con la cabeza entre las manos, cuando una mujer mayor se sentó a su lado. Tenía un semblante sereno y una Biblia en las manos. Dios te dará fuerzas, hijo, le dijo con voz cálida. Mateo arqueó una ceja, irritado. No creo en esas cosas, señora. Ella sonrió suavemente. No importa, Él cree en ti, aunque no lo sepas. Y se levantó, caminando despacio hacia otra sala. Las palabras quedaron rebotando en la mente de Mateo como un eco imposible de ignorar: Él cree en ti. A la madrugada, mientras dormitaba en la silla junto a la cama de su madre, escuchó un murmullo. Abrió los ojos de golpe. Su madre seguía inconsciente, pero sus labios se movían con dificultad, como si intentara articular una palabra. Mateo se inclinó,
con el corazón acelerado. «Mamá, ¿puedes oírme?» Clara, que también estaba allí, exclamó: «Escuché algo». Creo que dijo perdón. Mateo quedó helado. ¿Perdón? ¿A quién se refería? ¿Estaba pidiendo perdón? ¿O perdonando a alguien? La confusión lo envolvió. Años de rencor, discusiones y distancia parecían comprimirse en esa sola palabra. ¿Perdón de qué? ¿Perdón para quién? No pudo dormir más. Caminaba por el pasillo del hospital como un león enjaulado. Miraba a su hermana, a su madre, y sentía que algo invisible se movía en medio de esa noche. No sabía cómo explicarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le estaba hablando en un idioma que no entendía. ¿Será posible que, detrás de un simple murmullo en un hospital, se esconda el inicio de una historia que cambiará todo? Los días en el hospital se convirtieron en rutina. Mateo pasaba largas horas sentado junto a la cama de su madre, mientras Clara lo observaba con una mezcla de sospecha y rencor. Era evidente que ella aún no confiaba en él. Y quizás tenía razón, Mateo no tenía un historial limpio. En el pasado, buscando ascender en su trabajo, no dudó en usar atajos. Hizo tratos bajo la mesa, manipuló cuentas y, en una ocasión, dejó que otro cargara con la culpa de un error que él mismo había cometido. Aquello le permitió subir de puesto, pero también dejó cicatrices en relaciones que alguna vez fueron importantes. Una tarde, mientras tomaba un café en la cafetería del hospital, un rostro inesperado apareció frente a él. Era Julián, un ex socio de la empresa con el que había trabajado años atrás. Un hombre al que Mateo había engañado en un contrato, quedándose con más de lo que le correspondía. «Vaya, si no es el famoso Mateo», dijo Julián con una sonrisa amarga. «Tiempo sin verte». Mateo tragó saliva. No esperaba verlo, mucho menos allí. «Julián, yo, no pensé que volveríamos a cruzarnos, ¿no?», lo interrumpió. «La vida da vueltas». El silencio entre ambos se volvió pesado. Mateo recordó cada detalle de aquella traición, y cómo ese día se justificó a sí mismo diciendo que era necesario para avanzar. Ahora, frente a Julián, no había justificación que valiera. Esa misma tarde, Mateo salió a despejarse caminando por la calle. La cabeza le daba vueltas. Todo parecía acumularse, la enfermedad de su madre, los reproches de su hermana, y ahora, los fantasmas del pasado en forma de un viejo socio herido. De pronto, un automóvil dobló a gran velocidad sin respetar el semáforo. Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sintió el chirrido de las llantas y el viento cortándole el rostro. Todo ocurrió en segundos. Una mano fuerte lo empujó hacia la acera. Mateo cayó de rodillas, con el corazón a punto de estallar. Al voltear, vio al hombre que lo había salvado. Era Julián. ¿Estás bien?, preguntó, agitado. Mateo apenas podía hablar. El auto había pasado rozándolo, y de no ser por ese empujón, estaría tendido en el asfalto. ¿Por qué?, balbuceó. ¿Por qué me ayudaste? Julián respiró hondo. Porque, aunque no lo creas, todavía creo en ti. Esa frase lo desarmó. Todavía creo en ti. ¿Cómo podía decir algo así, después de todo lo que le había hecho? No lo entendía. No tenía sentido. De camino al hospital, la escena se repetía una y otra vez en su mente. Podía sentir todavía la fuerza de aquel empujón, el rugido del auto pasando a centímetros, y esas palabras clavándose como un cuchillo. Todavía creo en ti. Al entrar a la habitación, Clara lo notó pálido y sudoroso. ¿Qué te pasó?, preguntó, con un dejo de preocupación genuina. Mateo negó con la cabeza. No tenía fuerzas para explicarlo.
Se sentó junto a la cama de su madre y la miró en silencio. Por primera vez se dio cuenta de lo mucho que había ensuciado su propia vida con mentiras y engaños. Había buscado el honor en logros y dinero, pero lo único que había cosechado era desconfianza y soledad. Esa noche, en soledad, escribió en una servilleta arrugada: ¿se puede recuperar el honor después de haberlo perdido? Recordó un pasaje que alguna vez escuchó de niño, cuando su madre lo llevaba a la iglesia: más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Nunca le prestó atención. Pero ahora esa frase cobraba un sentido extraño. Había ganado dinero, sí, pero había perdido algo más valioso: la confianza de los que lo rodeaban. De pronto, se sintió cansado. Muy cansado. Como si llevara años cargando un peso invisible. Un peso hecho de engaños, de promesas incumplidas, de excusas baratas. Y en medio de ese torbellino de pensamientos, una pregunta lo persiguió sin piedad: ¿qué honor puede quedar en un hombre que ha traicionado hasta a los que confiaron en él? Al día siguiente, Julián apareció en el hospital. Llevaba un ramo de flores sencillas. Clara, sorprendida, preguntó quién era. Mateo bajó la mirada, incómodo. Un viejo amigo, respondió. Julián se acercó a la cama de la madre y dejó las flores con respeto. Luego, antes de irse, miró a Mateo a los ojos y le dijo en voz baja: los errores no definen quién eres. Lo que haces ahora, sí. Mateo sintió un nudo en la garganta. Era como si cada palabra lo atravesara por dentro, revelando verdades que él mismo había tratado de enterrar. ¿Es posible recuperar la honra cuando uno mismo la ha manchado con sus decisiones? La salud de su madre seguía delicada, y Mateo se refugiaba en largas jornadas en el hospital. Pero fuera de esas paredes, la vida no se detenía. Y para él, la tormenta apenas comenzaba. En la empresa donde trabajaba, Mateo lideraba un proyecto ambicioso de construcción. Era su carta de presentación, la oportunidad de demostrar que podía ascender a un puesto aún mayor. Había invertido tiempo, energía y hasta dinero propio para asegurarse de que todo saliera perfecto. Sin embargo, los números no cuadraban. Los materiales estaban por encima del presupuesto, los clientes se quejaban de retrasos y la presión de los jefes aumentaba cada día. Mateo trataba de ocultar el desastre, como lo había hecho tantas veces antes, maquillando reportes y retrasando explicaciones. Pero tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Una mañana de lunes, mientras estaba en el hospital, recibió una llamada urgente de la oficina. El proyecto había fracasado. El cliente principal había cancelado el contrato y la empresa lo responsabilizaba directamente. El mundo de Mateo se vino abajo. En un instante perdió meses de trabajo, la confianza de sus superiores y gran parte de sus ahorros invertidos. Se encerró en el baño del hospital, apoyado contra la pared, con las manos en el rostro. Se sentía atrapado en un callejón sin salida. Primero, la enfermedad de su madre, luego, el reencuentro con Clara lleno de rencores, y ahora, la ruina profesional. ¿Qué más puede salir mal?, pensó con amargura. Esa misma noche, agotado, dejó su celular sobre la mesita de la sala de espera. Cuando lo tomó para revisar la hora, vio una notificación de mensaje. Era un número desconocido. Dudó en abrirlo, pensando que sería spam o alguna publicidad. Pero al deslizar la pantalla, leyó algo que lo dejó inmóvil. El mensaje decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo frunció el ceño. No entendía nada. Era un versículo bíblico, Mateo 11:28, aunque él apenas lo recordaba de su infancia. Miró a su alrededor. ¿Quién podría haberle mandado eso? Revisó el número, pero no correspondía a nadie de sus contactos. Volvió a leer el texto varias veces.
Le resultaba inquietante que justo en ese momento de cansancio y derrota, alguien le hablara de descanso. Debe ser una broma, se dijo a sí mismo. Borró el mensaje, pero la frase quedó grabada en su mente como un eco que no podía silenciar. Días después, cuando salió tarde del hospital, se encontró con su vecino, un hombre mayor llamado don Ernesto. Siempre lo había visto en el edificio, pero nunca habían conversado más allá de un saludo. Esa noche, don Ernesto lo invitó a cenar. «Te ves agotado, muchacho. Ven, come conmigo». Mateo dudó, pero aceptó. Durante la comida, don Ernesto comenzó a contar su propia historia. Había tenido un negocio que quebró, perdió casi todo, y durante años vivió amargado. Sin embargo, en medio de ese vacío, alguien le habló de Cristo, y allí encontró una fuerza que nunca había conocido. Mateo lo escuchaba en silencio, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Por qué últimamente todo giraba en torno a lo mismo? La anciana del hospital, Julián perdonándolo, el mensaje en el celular, y ahora su vecino hablando de fe. No digo que sea fácil, concluyó don Ernesto, pero cuando uno se rinde, descubre que hay manos más grandes que sostienen la vida. Mateo no respondió. Apenas pudo sonreír forzadamente y agradecer la cena. Pero mientras regresaba a su departamento, esa idea lo inquietaba, ¿y si no todo depende de mí, y si realmente hay algo, o alguien, detrás de todo esto? Esa madrugada, mientras revisaba correos en su laptop, escuchó de nuevo la vibración del celular. Otro mensaje del mismo número desconocido. Esta vez decía, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Se quedó helado. Isaías 41:10. ¿Cómo era posible? ¿Quién sabía exactamente lo que estaba sintiendo en ese momento? Se levantó nervioso, caminando de un lado a otro. Quiso responder, pero el número no aceptaba llamadas ni mensajes de vuelta. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió observado, pero no de manera amenazante. Era como si alguien invisible conociera cada pensamiento de su corazón y quisiera hablarle. Mateo se dejó caer en la cama, mirando el techo. El orgullo dentro de él gritaba que eran solo coincidencias, que no había nada más. Pero otra parte, pequeña y apenas perceptible, empezaba a susurrar, ¿y si no es casualidad, y si alguien realmente me está buscando? ¿Será todo coincidencia, o hay un propósito oculto detrás de cada fracaso que atraviesa Mateo? La tensión con Clara seguía siendo una sombra constante. Aunque compartían turnos para cuidar a su madre en el hospital, apenas cruzaban palabras. Cada mirada era un reproche silencioso, un recordatorio de heridas que nunca se cerraron. Una tarde, después de discutir por quién se quedaría más horas en la habitación, Mateo explotó, «Siempre me juzgas, Clara. Nunca te basta nada de lo que hago». Ella lo miró fijamente, con ojos cansados pero firmes. «¿Y tú crees que para mí ha sido fácil cargar con todo esto sola?», respondió, conteniendo el llanto. «Mientras tú huías, yo estaba aquí, cuidando de mamá, resolviendo problemas, soportando todo». El silencio se hizo insoportable. Clara salió de la habitación con pasos rápidos, dejando a Mateo con un nudo en la garganta. Por dentro, una voz le gritaba, «Ve tras ella, pide perdón, haz algo antes de que sea demasiado tarde». Pero el orgullo todavía lo retenía en el asiento. Esa noche, Mateo salió del hospital a despejarse. Caminó sin rumbo, hasta llegar a una pequeña plaza cercana. Se sentó en una banca y sacó su celular. Pensó en escribirle a Clara, pero no encontró las palabras correctas. De pronto, una notificación apareció, otro mensaje del número desconocido. Esta vez decía, «Soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Mateo cerró los ojos. Era como si alguien le hubiera leído la mente. ¿Perdonar? ¿A Clara? ¿Y qué hay de todo el dolor que él había acumulado? ¿No era él también víctima de tantas cosas? Pero en lo profundo, sabía que esa no era la verdad completa. Él también había herido. Y más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Al día siguiente, se encontró con Clara en el pasillo del hospital. Ella venía con una bandeja de café y, al verlo, pareció dudar si pasar de largo. Pero en lugar de hacerlo, respiró hondo y se acercó. Mateo, dijo con voz suave, no quiero seguir peleando contigo. Él se quedó en silencio, sorprendido. Esperaba otra discusión, un reproche más. Pero no fue así. Yo ya te perdoné hace años, continuó Clara. Pensé que lo sabías. Mateo parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Clara asintió. Sí. Guardar rencor me estaba consumiendo. Un día entendí que si no soltaba todo ese veneno, nunca podría vivir en paz. Y, decidí perdonarte. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Durante años había pensado que el muro entre ellos era porque Clara no podía perdonarlo. Pero la verdad era exactamente la contraria, ella ya lo había soltado, y él era el que seguía prisionero del pasado. Mateo bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Entonces, el que nunca perdonó fui yo. Clara le puso una mano en el hombro. No sé cómo explicarlo, Mateo. No fui yo sola. Fue Dios quien me enseñó a hacerlo. Esa frase quedó flotando en el aire. Dios. Esa palabra que él había rechazado tantas veces, ahora parecía perseguirlo en cada esquina de su vida. Primero en labios de una anciana desconocida, luego en los mensajes misteriosos, y ahora en su propia hermana. No fui yo, fue Dios quien me enseñó a perdonar. Esa idea lo desarmaba. Si Clara había podido liberarse del rencor, ¿qué lo detenía a él? ¿Acaso era tan esclavo de su orgullo que prefería vivir con cadenas invisibles antes que aceptar que había algo más grande que él mismo? Esa misma noche, mientras se quedaba solo en la habitación del hospital, se acercó a su madre inconsciente y susurró, «Mamá. Clara dice que ya me perdonó hace años. ¿Y tú? ¿Tú también lo hiciste?» De pronto, como en un eco lejano, recordó aquel murmullo débil de su madre en la primera noche, «Perdón». Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Era posible que su madre hubiera estado tratando de decirle lo mismo? Se cubrió el rostro con las manos, sintiendo por primera vez el peso insoportable de su propio orgullo. ¿Podrá Mateo algún día perdonar a quien más odia en su corazón, su padre ausente? El hospital se había convertido en el segundo hogar de Mateo. Entre el murmullo de las máquinas y el olor a desinfectante, pasaba días enteros al lado de su madre. Pero la empresa no era tan paciente como él. Los retrasos y ausencias empezaron a acumularse, y la presión de sus superiores se volvió insoportable. Una mañana recibió un correo breve y frío: «Necesitamos tu presencia inmediata en el nuevo proyecto. Si no puedes asumirlo, buscaremos a alguien más». Mateo apretó el celular con rabia. Ese proyecto era una oportunidad de oro, quizá la última chance de limpiar su imagen después del fracaso anterior. Pero aceptarlo significaba pasar mucho menos tiempo en el hospital, justo cuando su madre más lo necesitaba. Pasó horas debatiendo en su mente. El dinero, el prestigio, la carrera, contra la fragilidad de esa mujer que siempre estuvo para él. ¿Qué debía elegir? Finalmente, tomó una decisión que nunca antes se había atrevido a tomar: renunció al proyecto. Llamó a su jefe y dijo con voz firme, aunque temblorosa: «Lo siento, no puedo. Mi madre me necesita».
Clara lo miró con incredulidad cuando se lo contó. ¿De verdad hiciste eso?, preguntó. Sí, respondió Mateo, con un suspiro. Por primera vez en mi vida, no quiero ponerme a mí primero. Era la verdad. Pero esa decisión no vino sin dolor. Las cuentas empezaron a acumularse, y el poco dinero que le quedaba se iba en medicinas y gastos médicos. Muchas noches se acostaba con el estómago vacío, escondiendo el hambre tras un vaso de agua. Aún así, cada vez que veía a su madre dormida, sentía que había tomado la decisión correcta. Una tarde, el capellán del hospital pasó a la habitación. Era un hombre de voz tranquila que saludaba a todos con respeto. Se detuvo frente a Mateo y, sin imponerse, le dijo: sé que es difícil. Pero recuerda lo que dijo Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mateo lo escuchó en silencio. La frase lo golpeó de una manera extraña. Él nunca había pensado en el amor como sacrificio. Para él, el amor siempre había sido algo que debía recibir, no algo que debía entregar. Poner la vida, repitió en voz baja. ¿Eso es lo que estoy haciendo ahora? Semanas después, Mateo se enteró de algo que lo dejó en shock. Un compañero de la empresa lo llamó en secreto y le confesó: ¿te acuerdas del proyecto al que renunciaste? Se vino abajo. Malas inversiones, corrupción de los directivos, todo se hundió. Mateo abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Sí. Si hubieras seguido allí, habrías quedado enterrado en deudas y problemas legales. Cortó la llamada con la sensación de que el suelo le temblaba bajo los pies. Lo que había considerado una pérdida, en realidad lo había librado de un desastre aún mayor. Esa noche, mientras acariciaba la mano de su madre, se dio cuenta de algo: aquel sacrificio que le costó tanto, en realidad había sido una forma de protección. Por primera vez, en lugar de quejarse, susurró en voz baja: gracias, aunque no sé a quién se lo digo. Clara, que lo escuchó desde la puerta, le respondió: tal vez deberías empezar a decirlo a Dios. Mateo sonrió con ironía, pero en lo profundo, esas palabras se clavaron como una semilla que empezaba a germinar. ¿Y si ese amor que se entrega sin esperar nada a cambio es exactamente lo que Mateo ha estado buscando toda su vida? El sacrificio había dejado a Mateo agotado. Las noches eran largas, los días pesados y su ánimo cada vez más frágil. Había aprendido a sobrevivir con poco, pero por dentro sentía un vacío difícil de llenar. Una madrugada, mientras esperaba los resultados de un nuevo examen médico de su madre, se encontró solo en la sala de espera. En la mesa había varios objetos olvidados por otros pacientes: revistas viejas, una bufanda y una Biblia de tapa azul desgastada. Por instinto la tomó, más para distraerse que por interés real. No la abría desde niño, cuando su madre lo llevaba a regañadientes a la iglesia. Pensó dejarla de nuevo en la mesa, pero algo lo detuvo. La abrió al azar. Sus ojos cayeron sobre un pasaje subrayado en tinta desvaída: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo versículo que había recibido en aquel misterioso mensaje de texto semanas atrás. Se quedó inmóvil, sintiendo como un escalofrío recorría su cuerpo. Cerró el libro y lo dejó sobre sus rodillas, respirando con dificultad. Esto no puede ser casualidad, susurró. Movido por la curiosidad, hojeó la primera página. Allí, con una letra pequeña y firme, leyó algo que lo dejó sin aliento: para Mateo, con amor de mamá. Las manos le temblaron. Esa Biblia era de su madre. ¿Cómo había terminado allí, en la sala de espera del hospital? ¿Quién la había puesto? El corazón le latía con fuerza. Se sintió observado, como si alguien invisible le estuviera diciendo: no huyas más, aquí estoy. Esa misma semana, Clara lo sorprendió con una propuesta. Mateo,
el domingo habrá un servicio en la iglesia del hospital. ¿Quieres venir conmigo? Él dudó. Por dentro, todo gritaba que no pertenecía a ese lugar. Pero otra voz, más silenciosa y persistente, lo empujaba a decir que sí. Está bien, respondió al final, iré. El domingo, entraron juntos al pequeño auditorio improvisado como capilla. Había pocas personas, pero todas cantaban con una alegría que Mateo no entendía. Una guitarra sencilla marcaba el ritmo, y las voces se elevaban con palabras que hablaban de esperanza, de paz, de un amor que no abandona. Al principio, Mateo se sintió incómodo, como si estuviera fuera de lugar, pero poco a poco, esa música empezó a atravesar las grietas de su corazón. Cerró los ojos y, por un instante, experimentó una calma que no había sentido nunca. Al terminar el servicio, el pastor se acercó a saludarlo. Me alegra verte aquí, dijo con una sonrisa. ¿Cómo te llamas? Mateo, respondió con timidez. El pastor asintió. Mateo, ¿sabes lo que significa tu nombre? Él negó con la cabeza. Significa regalo de Dios. Mateo se quedó callado, sorprendido. Nunca le había dado importancia a su nombre. Ahora, esas palabras se sentían como una revelación personal. El pastor continuó, Dios tiene formas misteriosas de recordarnos quiénes somos y cuánto valemos. A veces creemos que todo está perdido, pero Él siempre busca abrirnos un camino. Mateo apenas pudo asentir. No tenía respuestas, pero sentía que algo dentro de él estaba siendo removido. Esa noche, en el hospital, volvió a abrir la Biblia de tapa azul. Releyó la dedicatoria, para Mateo, con amor de mamá. Y entendió algo que hasta ahora había ignorado, su madre había estado orando por él desde hacía años, incluso antes de que él supiera cuánto necesitaba esa fe. Las piezas comenzaron a encajar. Los mensajes misteriosos, el perdón de Clara, el sacrificio que terminó siendo protección, y ahora esta Biblia que aparecía justo en el momento en que se sentía más débil. Por primera vez, levantó la mirada al techo de la habitación y murmuró, si realmente estás ahí, enséñame a creer. ¿Podrá Mateo reconocer que esas señales no son casualidad, sino el inicio de una fe que está llamando a su puerta? Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y temor. La salud de su madre tenía altibajos, a veces parecía mejorar, y al día siguiente volvía a caer en un estado frágil. Mateo, exhausto, pasaba cada noche en la habitación, temiendo que en cualquier momento llegara la despedida final. Una madrugada, cuando todo parecía en calma, escuchó un leve movimiento. Abrió los ojos y vio que su madre había despertado. Tenía los ojos entreabiertos, llenos de una ternura indescriptible. Con un esfuerzo débil, levantó su mano y tomó la de Mateo. «Hijo», susurró con voz apenas audible, «Jesús nunca te dejó». Mateo sintió que el corazón se le detenía. Se inclinó, llorando, pero ella ya había cerrado los ojos de nuevo. Apenas minutos después, la máquina junto a la cama comenzó a emitir un sonido agudo. Las enfermeras corrieron, los doctores entraron, y en cuestión de segundos todo terminó. Su madre había partido. Mateo cayó de rodillas junto a la cama, sollozando sin control. Clara se arrodilló a su lado y lo abrazó. Por primera vez en años, los dos compartieron lágrimas sin reproches. El vacío era inmenso. Sentía como si le hubieran arrancado una parte del alma. Pero al mismo tiempo, esa frase final, Jesús nunca te dejó, se repetía una y otra vez en su mente. No entendía cómo, pero esas palabras, en lugar de hundirlo más en la desesperación, le daban una chispa de esperanza en medio del dolor. Días después, mientras ordenaban las pertenencias de su madre, Clara le entregó un cuaderno gastado. «Creo que deberías quedártelo tú», dijo suavemente.
Mateo lo abrió con manos temblorosas. Era un diario. Allí, su madre había escrito pensamientos, oraciones y reflexiones durante años. En una de las últimas páginas, leyó algo que lo dejó sin aire: Señor, cuida de mi hijo Mateo. Aunque él se aleje, tráelo de regreso a ti. Un día, lo veré servirte con todo su corazón. Las lágrimas le nublaron la vista. Pasó las páginas con desesperación y encontró más oraciones similares, todas dirigidas a Dios pidiendo por él. Cada palabra era un testimonio silencioso de una fe que había sostenido a su madre incluso en medio de la enfermedad. Ella siempre creyó en mí, murmuró Mateo. Esa misma tarde, volvió al hospital, ya vacío y silencioso, como si buscara cerrar un ciclo. Se sentó en la banca del pequeño jardín, abrió la Biblia azul y el diario de su madre, y por primera vez en su vida dobló las rodillas. Con lágrimas rodando por su rostro, levantó la mirada y dijo: Dios, no sé cómo hacer esto. He cometido errores, he fallado, he herido. Pero si de verdad nunca me dejaste, como dijo mamá, aquí estoy. No quiero seguir huyendo. El silencio de la tarde lo envolvió, pero en su interior sintió algo nuevo. Una paz suave, como un abrazo invisible, lo cubrió. No había truenos ni voces audibles, pero en lo profundo supo que había sido escuchado. Era como si finalmente hubiera encontrado el camino que llevaba toda su vida buscando. Mientras regresaba a casa con el diario bajo el brazo, se encontró con Julián, el socio al que había traicionado años atrás. Julián lo saludó con una sonrisa sincera. ¿Cómo estás, Mateo? Mateo respiró hondo. Por primera vez, se atrevió a mirarlo a los ojos. Mal, pero también, bien. Estoy aprendiendo que no todo está perdido. Julián asintió, como si entendiera más de lo que Mateo decía. Eso es lo bueno de la vida, siempre hay un nuevo comienzo. Mateo sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que ese nuevo comienzo no era obra de la suerte. Era la respuesta a años de oración, al sacrificio silencioso de su madre y a la gracia de un Dios que nunca lo soltó. ¿Qué puede suceder en la vida de un hombre cuando decide dejar de huir y entregarse al amor de Cristo? La partida de su madre dejó un vacío enorme en la vida de Mateo. Durante días, caminaba como un fantasma por la ciudad, sin rumbo y sin ganas. Cada rincón de su departamento parecía recordarle su ausencia: la taza de café que solía preparar, la llamada rápida para preguntar si estaba bien, el eco de una voz que ya no volvería. Pero junto con ese dolor, algo nuevo había comenzado a nacer. Las palabras finales de su madre: Jesús nunca te dejó, eran como semillas que germinaban en lo más profundo de su corazón. No podía quitárselas de la mente. Y cada vez que abría la Biblia azul, sentía que una luz se filtraba en medio de su oscuridad. No fue un cambio instantáneo. No despertó de un día para otro convertido en un hombre diferente. Pero poco a poco, como quien aprende a caminar de nuevo, Mateo comenzó a dar pasos hacia una vida distinta. Primero, buscó a Clara. Una tarde, con el diario de su madre en las manos, la miró a los ojos y le dijo: perdóname, de verdad. No solo por lo de mamá, sino por todos estos años. Por no haber estado, por mis palabras duras, por dejarte sola. Clara se conmovió. Esta vez no había reproches, solo un abrazo largo y sincero. Por primera vez en mucho tiempo, la familia rota empezó a sentir un atisbo de unidad. Luego buscó a Julián. El mismo hombre al que había traicionado años atrás y que, a pesar de todo, lo había salvado. Se sentaron en una cafetería, y entre sorbos de café, Mateo confesó: te fallé. No tengo excusa. Solo quiero pedirte perdón. Julián sonrió, como si hubiera estado esperando esas palabras. Ya lo había hecho hace tiempo, respondió. Aprendí que la amargura solo encadena a quien la guarda. Mateo bajó la mirada:
conmovido. Una y otra vez, descubría que el perdón tenía un poder más grande que el rencor. Semanas después, Clara lo invitó nuevamente a la iglesia. Esta vez, Mateo no se resistió. Durante la reunión, mientras la gente cantaba y el pastor hablaba del amor de Dios manifestado en Jesús, sintió que todo lo vivido, las señales, los giros inesperados, las palabras de su madre, lo habían estado llevando exactamente a ese momento. Cuando el pastor hizo una invitación para quienes querían entregar su vida a Cristo, Mateo se levantó. Sus piernas temblaban, pero su corazón ardía. Pasó al frente y, con lágrimas en los ojos, oró en voz baja: Jesús, no quiero seguir huyendo. Toma mi vida. Hazme nuevo. En ese instante, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No podía explicarlo con palabras, pero sabía que algo profundo había cambiado en su interior. A partir de ese día, Mateo empezó a caminar en un proceso de transformación. No fue fácil, todavía enfrentaba deudas, todavía luchaba con recuerdos dolorosos, todavía tenía tentaciones de volver a su antigua vida. Pero ahora había algo diferente, ya no caminaba solo. La comunidad de la iglesia lo recibió como una familia. Don Ernesto, su vecino, se convirtió en un mentor espiritual. Clara se volvió una compañera de oración y apoyo. Incluso Julián comenzó a trabajar con él en pequeños proyectos, esta vez construidos sobre la base de la confianza y la honestidad. Mateo aprendió a valorar lo que antes había despreciado: la importancia de la familia, la honra en cada decisión, el perdón que libera, el sacrificio que protege y la fe que da sentido a todo. Meses después, tuvo la oportunidad de compartir su historia en la iglesia. De pie frente a todos, con la Biblia azul en las manos, dijo con voz firme: yo no buscaba a Dios. Pero Él me buscó a mí. Durante mucho tiempo pensé que eran coincidencias, casualidades, pero hoy sé que era gracia. Jesús nunca me dejó, aun cuando yo le di la espalda. La congregación escuchaba con atención, algunos con lágrimas en los ojos. Y mientras hablaba, Mateo sintió que la promesa de su madre escrita en aquel diario se cumplía: un día, mi hijo servirá a Dios. La historia de Mateo no es solo la suya, es la de muchos que viven atrapados en culpas, rencores y heridas del pasado, pensando que no hay salida. Pero la verdad es que Cristo sigue siendo el único camino. Él toma vidas rotas y las convierte en testimonios de esperanza. Porque la familia puede sanar, el honor puede recuperarse, el perdón puede restaurar, el sacrificio puede salvar, y la fe puede transformar. Todo esto tiene un nombre: Jesús. Y si Él pudo hacerlo con Mateo, también puede hacerlo contigo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, compartirla y suscribirte a nuestro canal Tras las Historias. Activa la campanita para recibir más contenido lleno de fe, esperanza y transformación. Nos vemos en el próximo video.